Hablamos de cirugía de obesidad y ley de seguridad social. Doctor Roberto Lafontaine. Doctor Rafael González, hay un concepto en niños, que no hay nada más saludable que un niño fuerte, un niño gordo. Amasado. Bueno, estoy hablando la visión popular. Entonces, cuando uno aborda a los padres, le dicen esto: mira, lo que pasa es que mi hijo tiene los huesos pesados y los músculos. O sea, está hablando, se lo achaca a la estructura del sistema músculo-esquelético. La pregunta es: ¿qué tanto la estructura del sistema músculo-esquelético en niños de la misma edad pudiera aportar al sobrepeso? Por fuera del percentil. Debe saber que el niño tiene un 65, un 60 y hasta un 78% de su peso corporal es agua. Y del sobrante, un 10, un 12% es el peso de la estructura ósea, porque todavía no se completa. Entonces, lo que ocurre con nuestra cultura, de los países subdesarrollados, es que usualmente damos cariño dando comida. Por eso es imposible que hagamos una fiesta sin comida. ¿Dónde está la comida? Porque esa es la cultura. Y es la cultura que heredamos de los que nos colonizaron. Es decir, esa fue la cultura del Imperio Romano, que todo era una fiesta. Celebraban que le ganaron la guerra, celebraban que ganaron la guerra, celebraban que nació un muchacho, celebraban que se murió un muchacho, todo se celebraba. Celebraban que iba para la guerra. Exacto, todo era una celebración y todo eran con comida. Entonces quedó en nuestras abuelas que el niñito que estaba flaco no lo querían porque este muchacho tan flaco, entonces dando cariño, dando comida, y las abuelas le daban cariño a los nietos dando comida. Entonces se creó el desorden alimenticio y el desorden de alimentación en todos los escenarios posibles, y hemos heredado una sociedad obesa. Y saben ustedes que antes los que dirigían tenían que ser gente obeso, gente fuerte, porque eso era lo que daba la impresión de bonanza, de que estábamos bien. En la época de Balaguer la gente decía: fulano está gordo y colorado. Entonces, pero ustedes saben que a partir del 85... Lo de colorado para la gente joven que nos conecta era porque el partido de gobierno era de color rojo, exacto, ¿no? Entonces, el estar gordo en la década de los 80, los 70, 90, de bonanza, era que tú estabas bien. Fulano está bien, está gordo. Exacto. Sí. Entonces, a partir del 85, se hizo una reunión en Ginebra de la Organización Mundial de la Salud y decretaron la obesidad como un problema social, ya mirando hacia un problema de salud, dado la relación que tenía con las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad endocrinológica, hablando ya del síndrome metabólico. Síndrome metabólico. Metabólico, es decir, son todas las alteraciones que se producen a partir de lo que se llama obesidad central o obesidad visceral. Entonces, hablando de eso, 6 años después se hizo otra nueva reunión y ya la obesidad se convirtió en una enfermedad mundial y la llamaron la gran epidemia silenciosa. Dice que toda persona que tiene sobrepeso, y eso lo dice el Centro para el Control de las Enfermedades, los llamados CDC de los Estados Unidos, establece que toda persona que tenga sobrepeso, toda persona que esté más allá de 25 de su índice de masa corporal, o que esté en obesidad, que es más allá de 30, que ahí las cosas son ya bastante importantes, debería tratar de evitar ganar peso, y sobre todo porque si usted tiene sobrepeso u obesidad, si usted está en una u otra situación, eso es un factor de riesgo en sí mismo. Pero si además de eso usted tiene niveles elevados de colesterol, de triglicéridos, eso pues hace que usted, como decía el doctor Rafael González al inicio, pues lo pone en un factor de riesgo cardiovascular, donde sus arterias se van por donde pasa la sangre se va a estrechar, y entonces la posibilidad de sufrir de eventos vasculares cerebrales pues aumenta. Y eso es bien importante que lo sepamos. Doctor, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de salud mental, el paciente con obesidad, el paciente que está gordo, el paciente que está obeso, ¿cómo afecta esta condición de salud
la salud mental de los que tienen este problema? El problema no es realmente de alteración de pensamiento, como se pudiese decir, es un problema exógeno, que está condicionado desde que el niño llega a la escuela, que le cambian el apellido y el nombre. Por el gordito. Ya El le dicen gordito. el gordito. Sí. Pero no en la escuela, en el estrato social del núcleo familiar. Le dicen el gordo. La gordis. El gordi, la gorda, mi amasadito, mi buchuito. Y comienzan a darle de diminutivo y sustituto de nombre. Y esto comienza a condicionar al individuo. Cuando el individuo llega ya a la edad donde comienza a definir su personalidad como adulto, es decir, a la adolescencia, adulto joven, que llega a la escuela, ya entonces viene el impacto de que lo aíslan, lo menosprecian, le ponen nombre, lo mofean, y entonces le causan el bullying. Entonces, cuando ya el individuo se inserta a nivel social, entonces vienen los impactos de shock de salida. Si tiene que parar un carro, le tiene que hacer seña que paga 2, porque si no, no se para. O sea, tiene que hacer la seña. De que voy a pagar 2. Exacto. Pues si no, no se para el carro porque ocupa realmente 2 asientos. Sí. Si se va a montar en un avión, tiene que pedir una extensión del cinturón de seguridad. Eso es una ofensa también. El paciente tiene que hacerlo ver y pedirlo, porque no cabe. Entonces tiene el acoso de la azafata y el controlador de la cabina acosándolo, y entonces tiene que darle una extensión. Si va un paciente obeso a pedir trabajo contra un paciente en peso ideal, usualmente, aunque tenga mejor capacidad, el obeso pues se la dan al de menor peso, al de peso ideal, porque exactamente va a tener mejor desenvolvimiento en el quehacer laboral. Entonces es un asunto que viene con un impacto externo y el paciente termina aislándose. Cuando se aísla, entonces se cierra y entonces eso crea un impacto de depresión, y la depresión usualmente tiene un desagüe para el obeso, que es comer. Y entonces se va agudizando el problema, porque lo que está causando el aislamiento, entonces se está convirtiendo en un estímulo para que el paciente se haga más obeso, por el asunto de que su único desenvolvimiento es comer. Entonces se suman los dos factores importantes para la obesidad: el sedentarismo, porque estoy acostado, porque estoy gordo y no voy a hacer nada, y entonces el desorden en la alimentación. Entonces ya eso comienza el paciente, que era un paciente en obesidad de segundo grado, en obesidad de primer grado, se va a sobrepeso descomunal, entonces llega a súper obeso, a súper obeso, ya inicia un desorden que puede dar al traste con la vida. Y si además de esto, González, a la hora de entrar en relación con el sexo opuesto y van a tener relaciones sexuales, la grasa le quita parte del tamaño de sus órganos sexuales, entonces ahí comienza a tener más problemas, y más si la pareja es desconsiderada. Ahora, una pregunta. Hay una excusa, una razón muy frecuente que te presenta las personas obesas, y es que tengo problemas endocrinológicos, es que tengo problemas de tiroides y por esa razón tiendo a ser gordo. No es porque yo como. Entonces, Sí, ¿qué tanto por ciento de la persona obesa puede ser por un problema endocrinológico? Mira, nosotros en el protocolo de preparación del paciente para irse a una cirugía de obesidad, exactamente está la evaluación endocrinológica con una exhaustiva investigación bioquímica del estado endocrinológico del paciente, donde se mide la función tiroidea en actividad y la función tiroidea en reposo, se mide la función adrenal y suprarrenal en inicio del día, es decir, en reposo y en estímulo. Se miden también la función y la respuesta del eje central de la regulación hormonal y la respuesta que debe dar la glándula tiroidea, para ver entonces si hay un episodio subclínico que pudiese estar generando obesidad, porque realmente la frase de que a mí te la hago me aprovecha es real, porque el paciente que tiene un hipotiroidismo manifiesto, bioquímico y clínico, tiene un uso muy disminuido de lo que es la energía,
y entonces todo lo que logre comer le va a aprovechar descomunalmente y entonces eso va a acarrear que venga consigo la obesidad. También los pacientes que tienen problemas adrenales, con problemas de la suprarrenal, como el Cushing y eso, saben que tienen un mal manejo de los corticosteroides, entonces el paciente acumula grasa en todo el tejido, que es la obesidad mala, la obesidad central. Eso son patologías que se deben investigar antes de someter al paciente a una rutina para la preparación preoperatoria, y después de que se excluyen esas patologías que realmente son generadoras de obesidad, pero que no tienen nada que ver con volumen de comida, sino que tienen que ver con una actividad puramente de desorden hormonal. Entonces, Rafael González, cirujano bariátrico hoy en Cátedra Médica. Cuando hablamos de cirugía bariátrica, ¿cuáles son las opciones que tenemos? ¿Cuál es el menú con el que disponemos? Esa es una pregunta. Y la segunda es desde el punto de vista de indicación. ¿En qué momento está indicada la cirugía bariátrica en ese paciente que está obeso? ¿En qué rango ya es un paciente a tomar en cuenta para cirugía bariátrica? Si nosotros vemos el librito de indicaciones y el protocolo de preparación que dicta la Sociedad Americana de Cirujanos de Obesidad, pues el paciente que tiene sobre 40 de índice de masa corporal es el paciente que debe tener la indicación para ir a sala de operaciones. Y el paciente que tiene sobre 35 de índice de masa corporal y que ya han aparecido las comorbilidades como hipertensión, diabetes, apnea del sueño, dislipidemia, obesidad visceral, síndrome metabólico, que es un componente de todo lo que he dicho, entonces este paciente puede ser llevado a sala de operaciones. Entonces, a ver si entendimos, porque la gente que nos escucha es la importante en este caso. Existen, digamos que, dos criterios a tomar en cuenta. Si usted tiene más de 40 de índice de masa corporal, aunque no tenga ninguna comorbilidad, aunque usted no tenga ninguna sintomatología, ninguna comorbilidad como hipertensión, como diabetes, pero si ya tiene 40 o más de índice de masa corporal, eso lo hace candidato elegible a cirugía bariátrica. El otro grupo... ¿Por qué digo elegible? Sí. Porque se va a someter a una serie de exámenes de laboratorio, estudios de gabinete y evaluaciones médicas que van a determinar si es segura o no la cirugía de momento, y entonces por eso digo elegible, porque debe ir a un proceso de preparación que es lo que va a determinar si es o no candidato a cirugía. Entonces el otro grupo que usted decía, doctor, es aquellos que teniendo 35, entre 35 y 39, ¿verdad? Sí. Pero que ya tienen comorbilidades, que son diabéticos, que tienen problemas de una obesidad, una obesidad central, que tienen apnea del sueño, que son diabéticos, que se hicieron diabéticos por el tema de la obesidad, que se hicieron hipertensos. Entonces, ese sería el otro grupo, ¿no? El otro grupo. Ahora bien, si le preguntan a Rafael González, yo siempre he dicho que el paciente que usted opera con 40, 45, 50, es un paciente que va a perder peso, pero que si no es un paciente educado, es decir, si no se lleva del régimen de indicaciones médicas del equipo que lo opera, que tiene el conocimiento, porque sabe que hay muchísima gente operando, haciendo cirugía bariátrica, que operan al paciente, le cobran y ya, y entonces el mismo cirujano le da la dieta, y el mismo cirujano que le cambia la dieta, cuando esto no debe ser así, porque el procedimiento de obesidad debe estar coordinado por el cirujano o por el endocrinólogo nutricionista, pero debe ser cada uno en su lugar. ¿Cuáles son los elementos que forman el equipo de cirugía bariátrica, doctor Rafael González? ¿Cuáles son? El paciente debe entrar o por el endocrinólogo nutricionista, que es el nutriólogo que está viendo al enfermo, o en defecto por la consulta de cirugía. Entonces deben verlo básicamente, cuando digo básicamente, que son los que el menor grupo de médicos que debe verlo, son el endocrinólogo, el gastroenterólogo, el cardiólogo, el neumólogo y el trabajador de la conducta. Si el paciente necesita medicación, el psiquiatra, y si el paciente lo que necesita es psicoterapia, el psicólogo. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Si, entonces podemos repetirlo. El cirujano, endocrinólogo nutricionista, ¿sí? El cirujano entra por cualquiera de los dos sitios, el cirujano. Entonces el grupo de evaluadores son el endocrinólogo,
el gastroenterólogo, el cardiólogo, el neumólogo y finalmente el trabajador de la conducta. Que puede ser Psicólogo, si es solamente psicoterapia, y psiquiatra si el paciente necesita algún tipo de medicación preoperatoria. la otra pregunta que te hacía era que ¿cuál es el menú? Si nos vamos a someter a cirugía bariátrica, ¿cuáles son las opciones desde el punto de vista de menú que le podemos ofrecer a ese paciente que tiene 35 de índice de masa corporal y tiene comorbilidades? Se hizo diabético, se hizo hipertenso, tiene problemas con el sueño, tiene problemas de obesidad troncal, o ese paciente que tiene más de 40 de índice de masa corporal sin ninguna de estas comorbilidades. Sí. ¿Qué le ofrece como opciones para la cirugía bariátrica? Sí, hay procedimientos bariátricos de impacto mínimo, como la manga gástrica, que es una recesión que oscila entre el 65 y el 80% del estómago para una cirugía puramente restrictiva, restringe el volumen de almacenamiento del paciente y por eso el paciente por ende va a comer menos volumen. Entonces, si el problema de este paciente es volumen de comida, esta cirugía le va a resolver su problema. Entonces tendríamos la manga gástrica. La manga gástrica. Después de la manga gástrica, entonces el procedimiento que más se hace es el procedimiento de bypass gástrico, que es un procedimiento donde el paciente se le hace una restricción de la bolsa gástrica de entre 100, 110 centímetros de reservorio, una desconexión de ese reservorio gástrico y posteriormente una derivación de ese reservorio hacia un tramo de intestino que va a depender la longitud de este tramo de intestino del grado de obesidad. Para que la gente nos entienda, le quitamos al estómago, Sí. Hablaste de hacer una bolsita ¿de qué cantidad? De entre 100 y 110 cc de contenido. Exacto, entonces le quitamos al estómago esa cantidad y entonces derivamos a otra parte del intestino. La longitud que le vamos a dar al intestino va a depender del grado de obesidad del individuo. ¿Y qué otra opción tendríamos? Tenemos entonces ya ese procedimiento de bypass, entonces va a tener modalidades dependiendo de las comorbilidades que afecten al enfermo. Se puede hacer una modalidad tipo Bason, que es el básico, que es el bypass en I de Rose. Se puede hacer la modificación de Bagua, que es una anastomosis simple, o se puede hacer una anastomosis postpilórica, conservando el anillo pilórico, que es la bomba que evita que el estómago se vacíe rápidamente, con una anastomosis simple también, que es el SADIS. Bueno, entonces, nada de eso lo entendimos. Sí, la población... todo eso son técnicas que maneja el cirujano y que el paciente luego que del cirujano decide hacérsela por las comorbilidades, cada una tiene sus indicaciones, entonces la discute con el paciente y le da entonces ya la modalidad de cómo se va a manejar. Pero exactamente, el bypass en todas sus modalidades, dependiendo de las comorbilidades del enfermo, lo vamos a variar, y la manga gástrica. Ahora bien, está de moda ofertarle al paciente públicamente, sin que nuestras autoridades de salud se inmiscuyan en esto, balón gástrico como tratamiento definitivo de la obesidad. ¿Cuál es la posición de la sociedad de obesidad? Porque existe una sociedad, ¿no? Sí, de cirugía bariátrica, de la cual yo acabo de entregar la presidencia a un... ¿Cómo se llama la sociedad? La Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, SODO-CIMEC. Okay. Fundada en el año 2012. ¿Cuál es el planteamiento respecto de los balones? Bien, nosotros como médicos tenemos una impresión y una condición que nos induce a tomar algunas decisiones con respecto a algunos procedimientos. Por ejemplo, yo como médico, y es lo que defiendo en todos los escenarios donde me toca hablar, que nosotros no tenemos que estar sujetos a que el paciente tenga o no comorbilidades. Cuando el paciente tiene tendencia a irse a 50 de índice de masa corporal, a mí me gustaría operarlo a los 30. Entonces este paciente no tendrá colgante en los brazos, no tendrá colgante en el abdomen, no tendrá colgante en la espalda, no tendrá colgante en las piernas, y entonces tú le das como si fuese una vacuna a la obesidad. O sea, ese paciente que tiene datos de que va a
aumentar su índice de masa corporal de manera desproporcionada, pasando a 40, 50. Yo no tengo que esperar que llegue a 50 para operarlo. ¿Y cuáles son esos datos? Lo opero yo a los 30. Entonces, ¿Cuáles son esos datos, Rafael, que Mira te indican a ti cuando que un paciente... nosotros operamos Perdón, a un paciente. ¿cuáles son esos datos de esos pacientes que te indican a ti que su índice de masa corporal sí o sí va a elevarse por encima de 40? El volumen de la cámara gástrica, porque es un paciente, usualmente el estómago tiene que tener una capacidad entre 1200 y 1500 cc. Un paciente que tenga 2500 cc de capacidad gástrica es un paciente que no va a tener nunca saciedad. O sea, es un paciente que tiene la barriga, tiene el estómago grande. Y hay que llenar esa barriga para sentir saciedad. Para sentir saciedad, porque el estómago es un órgano inverso que tiene el fondo en la parte alta. Y hasta que tú no lo llenas y la barriga y el alimento llega al fondo, no se estimulan los péptidos YY y entonces no se da saciedad, porque sigue produciéndose grelina. No se estimulan los péptidos YY hasta que la comida no llega al fondo gástrico, que es inverso, para que se estimulen entonces los péptidos YY que inhiben la grelina. Entonces, ¿qué es lo que dan la sensación de saciedad? La grelina. La grelina da el hambre, la ansiedad de comer. Los péptidos YY hacen lo contrario, te dan sensación de saciedad. Pero es cuando el volumen gástrico llega al fondo. Y es un órgano inverso, porque todo tiene el fondo abajo, ¿verdad? El estómago lo tiene arriba, en su parte más alta. Entonces, este paciente que está haciendo grandes esfuerzos para no llegar a obesidad, que se mantiene pendulando, es decir, yo he perdido todo el 60 libras, pero yo gané otra vez 50, y cuando tú le haces un estudio de cámara gástrica, tiene un volumen exagerado de una cámara gástrica, y tiene 30, 32, no tiene ninguna comorbilidad, pero yo no tengo que esperar que este paciente le sobren pliegues en los brazos cuando ya tenga 45, tenga 50 para operarlo, porque no tiene ninguna comorbilidad. Y entonces este paciente, para tener una expresión física que le sea agradable, va a tener que ir a hacer operaciones, a reducirse el sobrante de los brazos, hacerse, si es mujer, una cirugía de senos, de levantamiento del seno, también hacerse una abdominolipectomía, porque va a tener un pliegue que le tapa los genitales si es varón o hembra, y también tiene que hacerse una abdominoplastía circular porque le sobra mucho pliegues, y en defecto también tendrá que irse a corregir los muslos. Entonces al final es un paciente que tendrá que ir a hacer operaciones 3, 4, 5 veces. Entonces yo puedo evitar eso haciendo una cirugía cuando llega al 30, cuando llega a 32, que es lo que dicen los mexicanos. Yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, hacer la forma preventiva de que el paciente tenga que ir, porque la cirugía cuando tiene 30 índice de masa corporal y ejercicio, el paciente no necesitará ningún otro tipo de cirugía para tener una expresión física adecuada con lo que desea. Usted mencionaba un punto importante, doctor Rafael González, que es esto que se ha vuelto muy de moda, el uso del balón. Sí. Entonces nos gustaría que desde esta plataforma pues usted orientara a estos oyentes en si es correcto o incorrecto, qué daños causa la salud o si realmente ayuda. No daña nada el balón. Usted tiene para comunicarse con nosotros el 809-682-9850, 809-682-9850 y línea internacional 833-380-0062. Hoy conversamos con el doctor Rafael González sobre cirugía de obesidad y ley de seguridad social. Decía Rafael con relación al balón gástrico. El balón gástrico es un dispositivo que se introduce por la boca y se dilata en el estómago, tomando la forma del fondo gástrico y enviando al cerebro una sensación de saciedad. Se puede llenar con gas o se puede llenar con líquido. Cuando yo hice el entrenamiento en el 2004 en la compañía que inventó el balón gástrico, que es Heliocopis, en Lyon, Francia, el balón gástrico nació con la simple intención de aquellos pacientes que tenían un estadio de sobrepeso sobre 60, sobre 70, que tenían un índice de mortalidad muy alto, un riesgo de mortalidad muy alto.
le colocábamos el balón para colocarlo en un estadio menos mortal de la cirugía, entonces quitábamos el balón y hacíamos la cirugía definitiva. Entonces, esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Como aquí en este país todo se convierte en negocio, en los países subdesarrollados que no hay legislaciones claras, entonces se lo venden al paciente como un tratamiento definitivo de la obesidad. ¿Cuál es el problema del balón? El balón gástrico ocupa el fondo gástrico, entonces ocupa la forma del fondo del estómago. Si el estómago tiene 1500 cc de capacidad cuando le colocamos el balón, ese balón toma el 40, el 50, el 60% del estómago y le deja solamente la fase de bomba porque el área del almacenamiento lo ocupa el balón. Y entonces el paciente, antes le poníamos un balón que duraba entre 4 y 6 meses. Ahora hay un balón que puede durar entre 9 y 13 meses. Que se puede dar como un dispositivo que el paciente lo deglute voluntariamente y después yo lo inflo sin anestesia y sin nada. Eso nació con la intención de aquellos pacientes que tenían un riesgo anestésico muy alto, aún siendo obesos. Aquí se lo vendemos a cualquiera. Trágueselo, yo se lo pongo y listo, le cobré. Pero ¿qué ocurre? Al final, cuando le quitamos ese balón a ese paciente que está ocupando el 60% de su cámara gástrica en el almacenamiento, el paciente, para intentar mantenerse, ¿qué tiene que hacer? Buscarle espacio a lo que se come. Entonces, cuando yo se lo puse estaba en 1500 cc, pero cuando se lo quito está en 2000, 2200 el estómago. Pero ya le quité el balón. Entonces el paciente perdió 50 libras en 9 meses con un estómago de 1500 cc cuando yo le puse el balón originalmente, y ahora tiene 2200. ¿Qué va a ocurrir? Va a engordar. Va a rebotar. De forma Lo que desproporcionada. el paciente perdió en 9 meses lo va a ganar en un mes y pasa volado. Porque no tiene control, ya no tiene switch. Entonces el balón tendría, entonces el balón tendría utilidad si lo utilizas como el mecanismo para ese paciente que tiene una condición previo mórbida. Una preparación, se podría decir, a la cirugía. El paciente muy obeso, con una mortalidad muy alta, yo se lo pongo para colocarlo en un estadio menos mórbido. Menos peligroso de la cirugía. Le quito el balón y lo opero. Doctor Roberto Lafontaine. Ahora bien, Rafael, tú hiciste ahorita una descripción muy gráfica de que lleva a una persona a la obesidad. Desde que es chiquito hasta que es obeso mórbido. Sí. Y vemos que hay un comportamiento, hay un trastorno de la conducta que pudiera convertirse en un trastorno psiquiátrico. Entonces, cualquier procedimiento, te digo porque lo he visto, cualquier procedimiento en el cual no se corrija este trastorno, te va a llevar a ti, al paciente, a volver a ser gordo. Sí. Entonces, la pregunta es, cuando tú lo tomas joven, ¿no sería primero importante o determinante tratar de este trastorno para ver si a través de aquí se pudiera cortar la cadena que lo lleva a ser mórbido? Sí, mira qué ocurre. Como le he dicho, el paciente entra usualmente por la consulta de cirugía o por la consulta de endocrinología. Hoy en día, el grueso global de médicos que manejan complicaciones relacionadas a la obesidad, llámese cardiólogo, endocrinólogo, nutriólogo, ortopedas, cirujano plástico, cuando tienen conciencia, digo cuando tienen conciencia, porque yo hago cirugía en clínicas donde se hace cirugía plástica y a veces yo estoy operando un paciente que tiene 250 libras, pero un cirujano plástico tiene un paciente de 320 que le va a hacer una lipo. Cuando toman conciencia, por eso digo, cuando toman conciencia, el neurocirujano también nos los envía por dos cosas. Dolor de espalda. El dolor de espalda con hernias, que es muy peligroso operarlo, y el paciente que tiene hipertensión intracraneal, que obligatoriamente tiene que perder peso, y entonces también les operamos. Sí. Son indicaciones meramente médicas del tratamiento de obesidad. Y hay que operarlo sí o sí, porque no lo podemos manejar. Nosotros tenemos que irnos a una pausa brevemente. Regresamos y seguimos conversando con el doctor Rafael González sobre cirugía de obesidad y ley de seguridad social, y ya entramos en ese capítulo.
Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.